Respecto del tipo de cambio, Argentina no puede tener el volumen de tipos de cambio que tiene, la cantidad, la diversidad de tipos de cambio que tiene, un mercado en negro del dólar blue que es alevoso, digamos, donde en todas las plazas centrales del país se vende, la mayoría de la gente vende de dólares al blue. Hay un mercado que se ha descontrolado totalmente y que no hay razón para que eso sea así, ¿no? Y después tenemos a los generadores de dólares, los exportadores argentinos, que están recibiendo un dólar oficial que es realmente muy bajo, que somete bastante su economía y además de eso tienen una carga impositiva exacerbada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, en principio, el título de desdoblamiento cambiario, si uno pensara que tenemos un tipo de cambio, sería ir a tener dos, que sería una mayor complejidad. Pero desde el punto de partida nuestro, que tenemos cerca de 60 tipos de cambio, ir a un desdoblamiento cambiario implica una simplificación, ir a dos tipos de cambio. Uno de los tipos de cambio que está funcionando bastante bien es el dólar MEP, ¿sí? Es un mercado allí que está en blanco que permite una cotización bastante libre de la moneda extranjera, del dólar en este caso. Entonces, lo primero que deberíamos hacer allí es establecer ese tipo de cambio, el dólar MEP, como el dólar libre para la Argentina, el dólar oficial para cualquier tipo de transferencias, de transacciones. En el proceso donde vamos a establecer el tipo de cambio, el dólar MEP, como el tipo de cambio libre de la Argentina, lo que tenemos que hacer previo a eso, a habilitarlo para todas las operaciones, es hacer una fuerte campaña de blanqueamiento de ahorros en dólares, ¿no? Eso puede ser bastante polémico, pero si no hacemos que todos los dólares que tiene la Argentina en el colchón, que se estiman en 250.000 millones de dólares, nos sobran dólares, entren al sistema bancario en blanco sin problema en la declaración jurada, si no hacemos eso, el dólar puede pegar un salto altísimo, ¿no? Entonces es fundamental ir liberando para diferentes operaciones hasta abarcar casi la totalidad del mercado para la utilización del dólar MEP, ir ampliando la oferta del dólar MEP una vez que se va ampliando el blanqueo de capitales, el blanqueo de atesoramiento que tiene la gente y las empresas de dólares en sus casas, ¿no? Entonces, habilitar ese blanqueo para que ingresen al sistema bancario y eso es oferta de dólares. Eso tendería a que el tipo de cambio MEP empiece a bajar un poco. No va a bajar obviamente cuando ese dólar ingresa. Lo que tenemos que hacer es habilitar cada vez más operaciones que se puedan realizar, por ejemplo, algunas importaciones al dólar MEP que son demanda de dólares y que se vayan equilibrando y obviamente ir siguiendo ese ritmo de la manera más profesional posible. El otro tipo de cambio que debería tener la Argentina, en lugar de tipo de cambio oficial, se debería llamar, con un poco más de honestidad, el tipo de cambio exportador. Es el tipo de cambio con el que le pagamos al agro y le pagamos además sectores. Ese tipo de cambio exportador debería abarcar a todas las exportaciones por igual. No deberíamos tener un dólar soja, un dólar tecno, un dólar Malbec. Deberíamos tener un solo tipo de cambio para el exportador, pero el problema que nosotros tenemos ahora en la Argentina y hace bastante tiempo es que la evolución de ese tipo de cambio oficial es muy discrecional. Es como que el gobierno la va pensando si le conviene o no, y si suelta un poco de tipo de cambio, tiene un problema político hacia adentro de su organización y los medios están presentes todo el tiempo en esa discusión. Lo que nosotros debemos establecer es una ruta del tipo de cambio exportador, una ruta que sea previsible. Y una ruta que sea previsible debe haber millones de opciones. Para mí tenemos que ir a un esquema bastante simple. La diferencia entre el tipo de cambio libre, que sería el MEP, y el tipo de cambio exportador, allí tenemos una cantidad de pesos de diferencia entre una cotización y la otra. Yo creo que esa es la brecha, ¿no? Yo creo que debemos acortar esa brecha en un quinto todos los meses. Es decir, acortarla en un 20%. Supongamos que el tipo de cambio exportador está en 250 pesos
y el tipo de cambio libre está en 500 pesos, ¿no? Entonces allí tenemos que subir 50 pesos para el próximo mes el tipo de cambio exportador, ¿sí? Entonces vos con eso haces que sea útil para toda la economía argentina, para toda la economía estatal, para el cumplimiento de nuestras obligaciones externas, tener ese tipo de cambio diferencial, que son dólares con los que se queda el gobierno, pero no lo sofocas permanentemente. Todos los meses vas achicando la brecha un 20%. Hipotéticamente, cuando el tipo de cambio libre se empiece a planchar, empiece a encontrar su valor de referencia, el tipo de cambio exportador lo va a ir alcanzando, ¿sí? En cada mes lo va a ir alcanzando asintóticamente, si quieren utilizar el término preciso, ¿no? Y eso permitiría que no haya atraso cambiario en los sectores exportadores y que los sectores exportadores se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a producir y exportar, ¿no? Al valor del tipo de cambio exportador, nosotros deberíamos abastecer a ese dólar barato solo a algunas importaciones estratégicas, no a todas las importaciones, sobre todo no a todas las importaciones industriales, porque lo terminan importando a los bienes a un tipo de cambio diferencial, a un tipo de cambio más barato que es el oficial, pero en el precio de venta se manejan con el tipo de cambio blue que sale en el diario, ¿no? Entonces, solo lo que sean importaciones estratégicas que puede ir cambiando con el tiempo, por ejemplo, en una pandemia serán productos médicos y vacunas. Si la Argentina tiene un programa de industrialización que quiere llevar a cabo sobre alguna tecnología en particular, será para ese tipo de importaciones específicas. Si alguna vez tenemos una crisis de alimentos, será para alimentos. Cuando hemos tenido crisis energéticas, será para energéticas. Es decir, utilizar ese tipo de cambio exportador que es el barato solo para importaciones estratégicas, pero a diferencia de lo que sucede actualmente, que no podés importar si no estás en ese esquema, permitir que se hagan las importaciones en blanco al tipo de cambio libre, que es al tipo de cambio del dólar MEP, una vez obviamente que se haya hecho el blanqueamiento de capitales. Esto que les digo es en general bastante simple para la magnitud de los problemas que tenemos. Es una autopista clara que nos permitiría a los argentinos entrar en un sendero de estabilización macroeconómica, en la forma de controlar la emisión monetaria y algunos aspectos psicológicos de los precios y en esta forma de manejar el desdoblamiento cambiario como les estaba comentando. La diferencia principal entre el tipo de cambio exportador y el tipo de cambio libre son dólares que se queda el Estado argentino, ¿no? Por ejemplo, entre lo que permite de exportaciones, que es todo lo máximo posible, menos las importaciones estratégicas, ese es un stock de dólares que le queda al gobierno argentino. Con ese stock de dólares no debería ser un número arbitrario, sino que debería ser el número necesario para afrontar los vencimientos y los pagos con organismos internacionales, en particular con el FMI. Si nosotros